Muy buenos días, mi nombre es Wilson Pastuso Castaño. Actualmente estudio en la Universidad Abierta y a Distancia de la UNAD. Tengo 19 años, estoy estudiando Ingeniería de Sistemas. Hoy vengo a exponer unas preguntas. Primera, ¿qué es el proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es un plan que se desarrolla antes de la finalización de un proyecto de investigación. Su objetivo como tal es presentar de forma metódica y organizada un conjunto de datos e información sobre un problema para formular una hipótesis destinada a su resolución. O sea, como tal, debemos generar una investigación para dar una hipótesis y dar una resolución de este problema. Así podemos, así podemos saber cómo es el proyecto de investigación. Segunda pregunta, ¿qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema expresa una situación reconocida. Que está bajo estudio por, por lo que llama la atención como de dónde surge el tema a investigar. Como dice la problemática, que es necesario empezar y siempre en paralelo o hacer uso de la investigación documental. Esto nos permite confrontar la realidad del investigador con otras realidades ya estudiadas, casos que ya fueron mostrados, inquietudes, similitudes, todo esto, e ir integrando el marco de referencia de la investigación. Tercera pregunta, ¿qué es la justificación? La justificación como tal es como la identificación del problema. Es como surge otra pregunta a responder con la investigación. ¿Y qué corresponde a la justificación? Como por ejemplo, ¿por qué me interesa investigar esto? La justificación siempre responde al por qué. ¿Qué puede ser? Puede ser teórico, metodológico o práctico. Si es teórico, debe responder a las siguientes preguntas. Como usted preguntarse, ¿quieren ampliar la validez de una teoría con la realidad? ¿O quiere reafirmar la validez de una teoría con la realidad? ¿O quiere presentar un complemento teórico de aquel en el cual fundamenta su investigación? Todas estas preguntas tenemos que tenerlas en cuenta para dar una justificación a estos problemas y a lo que estamos desarrollando. Cuarta pregunta, ¿qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es la guía de lo que se va a investigar, mientras, mientras que la hipótesis es la que guía los trabajos con enfoque cuantitativo. A veces decimos que las preguntas no son de enfoque cuantitativo, pero todo tenemos que tener una cuantitividad. Por eso, en la pregunta de investigación se requiere tomar en cuenta las categorías, las unidades de observación y de ser necesario los límites espaciales y temporales. Todo esto, durante el desarrollo de la investigación, puede cambiarse la pregunta original si ha modificado el tema. Si no lo ha modificado, no puede cambiarse la pregunta original. Muchas veces cuando se preguntan ¿qué interesa investigar? Lo primero que le viene a la mente es una pregunta, misma que puede transformarse en el título, porque si uno se imagina una pregunta, es algo que tiene que ser como la pregunta, una idea, eso es como una idea central, conformada en pregunta. Y todo esto
todo esto va desarrollado trabajando en cuando se pregunta qué interesa investigar. Lo primero que le viene a la mente es eso. Y la misma que puede transformar el título. La pregunta está planteada correctamente. Será necesario verificar que no se formulen respuestas como cerradas. Las cerradas son como sí o no. Pues recordemos que estas sirven para guiar la investigación, no para desviarla. La quinta pregunta dice, ¿cómo se clasifican estas preguntas? Estas preguntas se clasifican en discreción, justificación y clarificación. La discreción son cuestiones que responden a la pregunta, como por ejemplo, ¿qué se hizo? Esto describe un fenómeno educativo. Se centra en el primer paso del método. El método es científico, es decir, la observación. Por ejemplo, reportes de una intervención educativa, propuestas de un nuevo método de evaluación, diseño de un nuevo programa de estudios. Por tal definición, no hay comparaciones ni se plantean hipótesis, aunque pueden servir de base para formular hipótesis razonables para estudios a futuros. Se trata de una constatación de hechos que puede generar ayudas. La justificación son cuestiones que se presentan a la pregunta. Lo que se hizo funcionó. Que se centra en el último paso del método científico mediante la comparación de una intervención educativa con otra para abordar la cuestión. A menudo fue implícita. La nueva intervención funcionó. Los estudios típicos pueden comparar el aprendizaje basado en problemas con un plan de estudios tradicional o comparar un determinado curso o taller con aprendizaje a distancia con otro presencial. Todo esto nos debemos preguntar para esta justificación sobre cómo se clasifican las preguntas. La clasificación son cuestiones que responden a la pregunta, a las preguntas. ¿Por qué funciona? ¿Cómo funciona? Estas cuestiones emplean cada paso del método científico a partir de observaciones, usualmente construyendo sobre investigaciones previas y modelos o teorías que hacen y prueban condiciones, confirman las predicciones compatibles con el modelo propuesto y en caso de resultados contrarios a las predicciones, pueden llegar a modificar o a mejorar teorías o modelos. Todo esto se puede dar en estas clasificaciones. ¿Cómo se formulan? Es la sexta pregunta. Se formula en investigación descriptiva, investigación comparativa, investigación definitoria, investigación evaluativa, normativa, etc. La formulación como tal es cuáles son las características de esto, quién debe realizar eso, qué aspecto tiene, cuáles son las diferencias entre X y Y, cuáles son de lo contrario sus similitudes, qué etapas del desarrollo se encuentran, cómo se puede caracterizar esto, cuál es el ejemplo de esto, cuáles son los positivos o valores de X. De X quiere decir como al trabajo relacionado. ¿Cómo se puede caracterizar? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cómo de bien funciona?
¿Cómo es apropiado o deseable esto? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Cómo es una consecuencia de esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuáles son las causas? ¿Hasta qué punto sucederá esto? ¿Qué hará esto que suceda? ¿Para qué deben estar preparados los actores? ¿Cómo pueden asegurar que esto suceda? ¿Cómo se puede realizar? ¿Qué se puede hacer para resolver el problema? ¿Y qué efecto tiene? Todo esto es la formulación, va basado en la formulación de una pregunta de investigación. La séptima pregunta dice: ¿qué es una hipótesis de investigación? Como tal, una hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a comprobación empírica, o sea, una suposición verosímil, luego comprobable o rebatible. La hipótesis siempre, como tal, consiste en suponer conocida la verdad o explicación que se busca. Es muy importante tener en cuenta que la hipótesis se utiliza en trabajos donde se busca la comprobación de lo que está planteado. Trabajo en enfoques cuantitativos. La hipótesis se formula a manera de exposición, de proposición o enunciado contundente y debe estar compuesto por variables. La variable es una característica. El atributo o propiedad observa la cual refleja o expresa algún concepto. Siempre todo esto lo tenemos que tener en cuenta para basarnos más en este tema de qué es una hipótesis. ¿Qué son los objetivos de investigación? La octava pregunta. Los objetivos de investigación dependen del carácter de la investigación, cualitativa o puede ser cuantitativa, respectivamente. Se presenta el objetivo, lo indicamos, lo que se pretende alcanzar con la investigación y redactamos iniciando con un verbo en infinitivo. Para formular un objeto se requiere tener el tema delimitado a un marco de referencia y pregunta, investigación o hipótesis. ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? Con el propósito de facilitar la redacción de los objetivos en un trabajo de investigación. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se clasifican? Se clasifican según el propósito o según el enfoque. Según el propósito es básicamente lo fundamental o pura o aplicada, activa o dinámica. Y según el enfoque es la cuantitatividad, experimental, causa experimental o ex post facto. La cualitativa, investigaciones de acción, la historia de vida, la teoría fundamentada o mixta. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se redactan? Pues se redactan en los objetivos representando las metas de aprendizaje que queremos alcanzar con la acción formativa y supone a su vez la base para restablecer criterios en la selección y secuencia de los contenidos. Y así podemos evaluar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. La última pregunta dice: ¿qué es la formulación del problema? La formulación del problema es como tal objetivos. Los objetivos que ayudan a establecer que pretenden la investigación de esto para plantearse con claridad, para evitar las posibles desviaciones en el proceso de investigación. Todo esto debemos tenerlo en cuenta. También dice que es el enunciado del problema. Como por ejemplo existen dos formas de enunciar el problema de investigación y por ejemplo estas son
el interrogativo y el declarativo. También se hacen preguntas para esto y es necesario plantear a través de preguntas el problema que se estudiará. Plantear el problema de esta forma es más útil y directo, siempre cuando las preguntas sean precisas. La justificación como tal, esto también va incluido porque la justificación se deben entregar las razones de la utilidad del estudio. En otras palabras, hace necesario como argumentar a favor del estudio. Como por ejemplo qué utilidad y conveniencia tiene su realización. Todo esto no lo podemos plantear en un problema de investigación. También es necesario justificar. Es necesario justificar el estudio exponiendo sus razones, porque la mayoría de investigaciones se efectúan con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona. Todo esto va con un propósito y así es como es la formulación del problema. Es con objetivos, preguntas, enunciado del problema y la justificación. Muchas gracias por su atención.